Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El texto de la palabra que quiero compartir con ustedes está en Juan, capítulo 21. Mes pasado ya compartí con ustedes parte de este capítulo y hoy los versículos que están desde el 15 al 19. Juan 21, versículos 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Jesucristo tenía que hablar con Pedro. De alguna manera tenemos que hablar. Todos tenemos que hablar con el Señor, y Él habla con nosotros muchas veces. En Juan 13, el mismo apóstol Juan, capítulo 13, hay unos versículos que definen un poco la relación que había tenido Pedro con el Señor. Dicen el 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Con ese discípulo inseguro que le había fallado, que le había negado, nuestro Señor tenía que hablar. Y muchas veces es así, el Señor quiere hablar con nosotros. Yo no sé si te ha pasado, seguro que en múltiples ocasiones, que alguien te ha dicho: tenemos que hablar. Y según el tono y según la situación, tú de alguna manera te pones alerta, ¿verdad? O tú quizá lo has dicho a alguien: tenemos que hablar. Y en mallorquín también suena con un tono imperante a veces. Cuando un mallorquín te dice tenim que xerrar, según el tono, ponte atento, porque probablemente haya que hablar de algo serio. Evidentemente, nuestro Señor Jesucristo tenía que hablar seriamente con Pedro. Y él tenía que hablar con Pedro, ¿no? Y el objetivo era encomendarle una misión. Realmente esta conversación se ceñía a que Jesucristo le estaba encomendando una misión importantísima, la más importante para Pedro y para cualquier ser humano, para cualquier hijo de Dios, lo que le estaba pidiendo el Señor. En ese texto vemos cómo le hizo 3 preguntas. Esas 3 preguntas parece que son repetitivas, ¿no? Tienen un sentido. Y Pedro le respondió en las 3 ocasiones. Y en cada una de las preguntas, Jesucristo le encomendaba una misión. Era una conversación con un sentido, con un objetivo. Y así habla el Señor con nosotros, habla contigo, habla conmigo, para pedirte algo, para mostrarte algo, para que cambies algo. El Señor, cuando habla con nosotros, cuando habla contigo, cuando habla conmigo, es con un objetivo. Y nosotros lo sabemos. Nadie más muchas veces que nosotros mismos sabemos de qué nos quiere hablar el Señor. Se ha especulado mucho, aunque yo creo y coincido con muchos estudiosos de la ley, ¿por qué le repitió 3 veces la pregunta? ¿No te lo has preguntado? Porque parece que es lo mismo, pero aunque no es lo mismo.
es como una escalera ascendente. Cada pregunta le lleva a un compromiso mayor. Quizá algunos piensan que porque Pedro le negó 3 veces. Y de alguna manera el Señor le hizo 3 preguntas para llevarle paso a paso a donde le quería llevar. De alguna manera, con cada respuesta también Pedro ratificaba su amor por Jesucristo. El Señor sabía que Pedro le amaba, a pesar de que era un poco desastre, muy impulsivo, como muchos, ¿verdad? Vehemente, yo por el Señor todo a veces, y lo decimos sinceramente, no mentimos, ¿no? Pero a pesar de nuestra expresión de amor para el Señor, y yo creo que es sincera, siempre, o casi siempre, a pesar de todo, seguimos siendo el mismo. O sea, el hecho de que expresemos nuestro amor por Cristo no nos hace, al menos de manera automática, bueno, yo le digo al Señor que lo amo mucho y entonces ya soy muy bueno. No, es un proceso. Quizá también las 3 preguntas querían llevarle a que Pedro se diera cuenta de que era un compromiso mayor. El Señor quería que él se ratificara, que él asegurara, y el Señor lo sabía, veía en su corazón, que le amaba. Porque lo que le iba a pedir era un compromiso, una misión muy grande, era un objetivo muy ambicioso, y el Señor sabe lo que somos capaces, si no, no se lo hubiera pedido. El Señor ve en nuestro corazón, ve en tu corazón y ve en mi corazón. Podemos decir y pensar lo que queramos, pero el Señor ve en nuestro corazón. Él sabe lo que realmente podemos hacer y lo que realmente llegaremos. Con los errores que cometemos humanamente, nosotros descartamos a la gente. No sé si te pasa a ti. Cuando alguien no cumple tus expectativas, lo descartas. Es la tendencia humana, en la carne, ¿no? Cuando no cumple los objetivos, cuando tú le marcas unas metas, tanto en la familia como en el trabajo, como a veces incluso en la iglesia. Cuando tenemos expectativas con una persona y no las cumple, lo descartamos. Imagínense si nuestro Señor Jesucristo hiciera esto con nosotros, no quedaría nadie, al menos un servidor no estaría. Si empezase a descartar por esta cosa, por la otra cosa. No, el Señor tenía motivos humanamente, pero el Señor es Dios, el Hijo de Dios. Otro lo hubiera descartado a Pedro, otro no lo querría en su equipo. ¿Ustedes querrían a Pedro en su equipo? Una persona vehemente, insegura, no, lo hubiéramos descartado. El Señor no. No tan siquiera no lo descartó, sino que le encomendó la labor más importante que podía encargar a un discípulo, a uno de los apóstoles, que fuera el que dirigiera el desarrollo del Evangelio en esa primera etapa, cuando Jesucristo ya había ascendido, iba a ascender a los cielos. No lo descartó, porque él veía en su corazón. Nosotros lo hubiéramos hecho, porque el Señor trabaja con nuestra vida. Seguro que tú lo estás experimentando, por muchos años que lleves en el Señor. El Señor tiene que seguir trabajando una y otra vez. Hablo por mí. Nunca la obra estará acabada. Mientras estemos en la tierra, el Señor seguirá. Día a día, momento a momento, el Señor se sentará a tu lado y te dirá, tenemos que hablar de muchas cosas, de tantas cosas que el Señor quiere hablar con nosotros. El Señor también, de alguna manera, esas 3 preguntas tienen un sentido. Quería llevar a Pedro a confrontarlo con la realidad, con su realidad, porque no podemos cambiar nada si no aceptamos nuestra realidad. También en lo espiritual, el Señor quiere cambiarnos, transformarnos, elevarnos, y lo va a hacer, evidentemente. Nada se lo impedirá. Pero nosotros tenemos que empezar por aceptar nuestra realidad. Y esas preguntas llevaron a Pedro a una reflexión de que tenía que cambiar, que tenía sobre todo amarle de verdad. Porque Pedro necesitaba de una vez por todas liberar sus miedos, que es lo que nos atenaza, que es lo que nos lleva a veces a cometer errores. Pedro necesitaba, por una vez, definitivamente romper con toda atadura al miedo, a la inseguridad. Esa conversación era importante, era significativa, era definitiva. También sus debilidades, que las seguiremos teniendo,
pero hay que ser capaces de sobreponernos a ellas, de confiar en que el Señor tiene razón y Él lo sabe todo. Y Él, si me llama y quiere hablar conmigo para mostrarme algo, es para que yo crezca. En ese pasaje breve de esos versículos del 19 al 21 hay dos fuegos. De alguna manera, directa o indirectamente, nos habla de dos fuegos. También de dos milagros y de tres preguntas. De tres preguntas y de una profecía, que son los dos últimos versículos, el 18 y el 19 son una profecía. Dos fuegos. Alrededor de un fuego, recuerdan, Pedro le negó. En Juan 13, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, todos conocemos la respuesta, ¿verdad? Tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Eso debía retumbar en la mente de Pedro, ¿verdad? Que él le había negado 3 veces. ¿Saben cuándo? Cuando Jesucristo estaba siendo interrogado por los sacerdotes, él afuera, en ese fuego que habían empezado los que estaban esperando, al lado en el patio del lugar de los sacerdotes, y una criada le reconoció y él le negó. Alrededor de este fuego, Pedro le negó. Y a veces nosotros también le negamos al Señor, de muchas maneras. En medio de situaciones quizá críticas, en medio de momentos en los que creemos que no debemos proclamar al Señor, en medio de un conflicto, en medio de un peligro, a veces tenemos tendencia a negar al Señor o a no proclamarlo, que es una manera de negarlo, una manera de traicionarlo. Pedro negó al Señor, pero el Señor le estaba dando la oportunidad, con esta conversación, esa importante conversación que tuvo el Señor con Pedro, le estaba dando la oportunidad de reafirmar su amor. Cada una de las respuestas de Pedro vemos en el que Pedro alude al amor, porque la única manera de servir al Señor Jesucristo, de entregarnos su vida a Él, es amándole. No importa las capacidades que yo pueda tener, no importa los talentos que puedas tener, los dones que el Señor te regalará, sí, son importantes y útiles, pero lo que está por encima de todo es el amor. Solamente somos capaces de amar al Señor Jesucristo y reflejar ese amor a los demás cuando sentimos el amor del Señor. Y solamente a través de amor el Señor mide nuestra fidelidad y nuestra entrega en la medida que le amamos. Si le amamos, en la medida de ese amor, el Señor derramará sobre nosotros su unción, sus dones, sus bendiciones, porque sabe que le amamos y sabe que podrá utilizarnos en aquello que Él considere. En los primeros versículos del pasaje que compartí con ustedes el mes pasado, Jesucristo se manifestó a todos. Si leen ustedes del versículo del 1 al 14, toda la secuencia en la que el Señor de alguna manera se dirige a todos y trata con todos. Pero no vemos que hable con nadie específico, como habló con Pedro después. De alguna manera, la intención de Juan al escribir ese capítulo es reflejar las palabras de Dios, pero también reflejar esa conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Pedro, que era muy importante, y lo reflejó como un acto en el que Pedro, sentado alrededor de un fuego, en esta ocasión, tiene esa conversación con el Señor. En ese momento en el que los discípulos anhelaban verle, por eso el Señor se les presenta antes de ascender, en los que todavía tenían miedos, no dudas de que el Señor hubiera resucitado, pero sí temores porque de pronto se iban a encontrar solos. Habían tenido al Señor a su lado durante 3 años y de pronto el Señor iba a ascender, iba a dejarles en un sentido, pero su presencia sería más fuerte que nunca. El Espíritu de Él estaría y está sobre aquellos todos que hemos recibido al Señor. El Señor tenía que hablar con Pedro, un Pedro
lo necesitaba además totalmente restaurado. No quería un Pedro a medias, quería un Pedro que estuviera totalmente restaurado, que hubiera quitado todo temor. No le reprochó nada, no le reprochó, es decir, porque tú me traicionaste, como haríamos nosotros. Tú me negaste, tú ya no me sirves. No, el Señor Jesucristo no le reprochó nada, como no nos reprocha nada a nosotros. Nos hace ver nuestra realidad, es cierto, pero nos hace ver nuestra realidad simplemente para que la aceptemos y crezcamos y cambiemos y seamos transformados. Porque además le estaba preparando para una misión muy importante y afirmar también su ministerio apostólico. Y sabemos lo importante que fue Pedro en esa labor. Cómo el Evangelio empezó a extenderse, empezó a crecer, cómo empezaron las iglesias a surgir, cómo empezaron hombres y mujeres de todo el mundo conocido a aceptar al Señor, a aceptar que eran pecadores, que tenían que recibirle como Señor, cómo empezó a cambiar la sociedad y empezó a cambiarlo todo. De alguna manera, lo que le estaba pidiendo el Señor a Pedro era muy importante para la gloria del Señor. 2 milagros. De esas 10 apariciones, todas son importantes, evidentemente, ¿no? Cada una de ellas, además, tiene un significado. Y en esta, como sabemos, y nos dice y vemos el texto, lo que quería el Señor era transformar a Pedro y restaurarle, para que él pueda afirmar su fe y su compromiso. Porque Dios, cuando nos lleva a hacer cambios, a tomar decisiones, en servirle o en otro orden de la vida, el Señor quiere que afirmemos nuestro compromiso. No podemos iniciar nada serio e importante, y mucho menos para el Señor, si no estamos seguros y decididos. Y el Señor nos puede a veces hacer ver algunas cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar, para realmente tener ese nivel de compromiso que el Señor quiere. Y todo pasa por el amor. Solo lo conseguimos en la medida que le amemos totalmente, incondicionalmente. En una pesca milagrosa sabemos que Jesucristo llamó a Pedro, ¿recuerdan? Y le dijo, tú serás pescador de hombres. Y en otra pesca milagrosa el Señor le estaba afirmando. Es inútil resistirle al Señor. Tendremos que entender lo que Él quiere y se hará su voluntad. No, llevará su tiempo, porque el Señor no nos fuerza. El Señor amablemente, despacio, paso a paso, cada uno tiene un ritmo, cada uno tiene una velocidad. Muchas veces vemos a hermanos nuestros que han crecido de una manera o de otra, o que hacen unas cosas o hacen otras, y a veces incluso podríamos o tenemos envidia sana, espero, de nosotros también hacerlo, lo que Él hace. Bueno, puede que sí que lo hagas, si es la voluntad del Señor. Lo que sí sé es que el ritmo de cada uno es distinto. Unos van a una velocidad y otros van a otra. Y el Señor sabe adaptarse a la velocidad de cada uno. Tiene esa capacidad porque es Dios, Dios eterno y omnisciente y omnipresente. Y Él se adaptará. Y a Pedro lo trató como tenía que tratarlo, para llevarle a donde quería llevarle y a donde le llevó. Saben que Pedro se llamaba Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Y el Señor le dijo que le cambiaría el nombre. Ahora te llamarás Pedro, que sabemos que significa piedra, ¿verdad? Y sobre esta piedra el Señor iba a desarrollar su iglesia, que el Evangelio creciera y que Él fuera el responsable de esa etapa de crecimiento de la iglesia. Ese cambio de nombre simbolizaba, quizá también pensando en el Antiguo Testamento, una nueva identidad. De alguna manera, al cambiarle el nombre, ese nuevo nombre significaba lo que Él esperaba de Pedro y lo que Pedro haría. Pedro sería ese instrumento valioso en manos del Señor. Pedro sabemos que significa roca y sabemos de su papel fundamental. 2 milagros. En uno lo llamó y en otro, de alguna manera, lo afirmó. Y 3 preguntas, que son las preguntas capitales, que vale la pena leer y releer una y otra vez, porque descubres cosas nuevas en cada ocasión.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Me amas más que a los demás, a tus hermanos, a tus compañeros? ¿Me amas más que a lo material, quizá a la barca, al negocio? Parece ser que era un negocio floreciente, era el negocio de su padre, que era un patrono, no sé si autónomo o qué categoría tenía. ¿Me amas más que a todo esto, todo lo que tienes, a todo lo material? El Señor a veces nos lo pide. Seguro que has sentido esta pregunta en más de una ocasión. ¿Me amas? El Señor no es que le importe que tengas o no tengamos, en un sentido. Lo que sí quiere ver, para probarnos, si tenemos más amor por lo material, por nuestros intereses, que por Él. Porque ahí está la diferencia. En cuanto tenemos más amor por las cosas materiales, por nuestros intereses, por lo que queremos, entonces le amamos menos a Él. El Señor le estaba pidiendo: ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes. Él le dijo: apacienta mis corderos. Estas preguntas eran un sentido ascendente. Bueno, empieza por decirle: alimenta a los corderos. Ya saben ustedes que los corderos beben todavía leche, ¿no? La leche de sus mamás, o les dan biberón a algunos incluso, pero sea como fueren, se alimentan con leche. Son bebés espirituales. También usamos esta figura cuando alguien acepta al Señor y crece, de alguna manera es un bebé espiritual. Necesita ser alimentado con leche espiritual para ir creciendo. Y Jesucristo le dice: pues alimenta a mis corderos. De alguna manera le estaba llevando cada vez más a donde Él quería. La segunda pregunta, dice el 16, volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Está pidiendo lo mismo, pero ya no dice más que estos. Acaba aquí: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Se imaginan por un momento lo que Pedro estaba sintiendo? Lo que cuando el Jesucristo le repetía la pregunta. De alguna manera él se daba cuenta que el Señor quería llevarle a que él diera ese paso, de que se diera cuenta de que realmente todavía no le amaba tanto como el Señor necesitaba que le amase. Si es que el Señor necesita nada, que no necesita nada nuestro, pero él quería confrontarle, que él mismo se mirara. Y seguro que el Señor nos lo hace a nosotros también en alguna ocasión, o te lo ha hecho, o te lo hará. ¿De verdad me amas?, nos dice, y nos muestra algún reto, nos muestra alguna dificultad en la que estamos o alguna decisión que tenemos que tomar. En medio de ella, nosotros mostramos si le amamos de verdad. ¿Me amas?, le dijo el Señor. Pastorea mis ovejas. De alguna manera, el Señor ahí ya da otro paso, porque al decirle pastorea mis ovejas, les está diciendo alimenta adecuadamente, alimenta de la manera correcta, con la palabra, con la verdad, con lo que está escrito, con lo que yo he mandado. También implica el tratar a los demás con celo, cuidar a todos aquellos que están bajo nuestra responsabilidad con celo, con compromiso, con una responsabilidad. De alguna manera el Señor ya le estaba llevando aquí donde Él quería. Jesús no solo ve lo que soy, ve lo que puedo llegar a ser por su gracia. Y tendríamos, y a veces no podemos, nos cuesta, tendríamos que confiar, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no veamos realmente lo que Dios ve, evidentemente no tenemos su visión, el Señor sabe y tendríamos que confiar. Y tendríamos que decirle, bueno, Señor, si tú lo dices, yo no lo veo, pero en fe lo creo. Tendríamos que confiar en que Él sabe lo que somos y lo que seremos. La tercera pregunta es capital. En esa realmente Pedro se da cuenta de lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?
Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le respondió: apacienta mis ovejas. De alguna manera, el Señor Jesucristo estaba llegando a donde quería llevar. Mostrarle que solamente podemos servirle amándole. Y amándole sobre todas las cosas y amándole más que a nada. Y el Señor, cuando ve en nosotros ese amor, es capaz de encomendarnos lo que quiere que hagamos. ¿De qué manera quiere que le sirvamos? ¿Cómo tenemos que también amar a todos los demás y responsabilizarnos de aquello que nos encomienda? Pedro expresó su amor. Estaba desnudo en un sentido. Estaba al lado del Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y con humildad le expresó su amor. Ya no le podía decir nada más. No le dijo: yo te defenderé. No, ahí ya no le dijo nada. Ahí simplemente le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Porque al Señor no necesita nada nuestro, ni que le prometamos nada, ni que hagamos alarde de aquello que podamos haber recibido de Él incluso. No, el Señor solamente quería confrontarlo con su capacidad de amor sobre todas las cosas. Y así entonces el Señor le encomendó lo que ya tenía previsto hacer. Tenemos que acercarnos al Señor con un corazón abierto. Cuando el Señor viene a tu vida, en un momento de tu vida, seguro que lo ha hecho y lo seguirá haciendo, y dice: tengo que hablar contigo, conviene escucharle. Y conviene escucharle desde una posición de humildad y de tener un corazón abierto y una mente y un espíritu dispuesto a apacentar, le pidió. Le pidió que alimentara convenientemente y cuidara y guiara correctamente a aquellos que tenía que guiar. El 18 y el 19 da un giro total y uno piensa, después de esta conversación, después de esta charla tan importante entre Jesucristo y Pedro, estos versículos que descolocan un poco, los conocen muy bien. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Era una profecía, le estaba diciendo o le estaba revelando lo que le iba a suceder. Le estaba diciendo a Pedro cómo moriría, cómo daría su vida por él. Ese Pedro que en una ocasión le negó, ese Pedro sería capaz de morir por él para no negarle. Qué cambio tan grande, ¿no? Realmente cuando Pedro le contestaba cada vez: te amo, y con un corazón triste, pero pensaba que el Señor no creía en él, y sí, el Señor creía en él. Sabía que le amaba, pero quería confrontarlo, quería llevarle a esa realidad. Y después le dice que va a morir. Quizá Pedro en aquel momento no lo entendió, no debió captar lo que le estaba diciendo. Y el apóstol Juan aclara: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. De alguna manera, el Señor ya había zanjado la cuestión, la charla. Le había llevado a que él reconociera sus errores, pero no para acusarle de nada ni como reproche, sino para que siguiera avanzando. Cuando el Señor puede que nos recuerde algo de lo que hemos hecho, no es como reproche, es para recordarnos que Él es capaz de cambiar todo, incluso nuestros errores, y es capaz de levantarnos y elevarnos a lo que Él quiere. Su propuesta no era muy atractiva, porque, como digo, probablemente Pedro no entendió a qué se refería nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo que de viejo le ceñirían. Pero aún así, Pedro estuvo dispuesto a aceptar lo que Dios le pedía. Podemos ver con claridad la idea principal, pienso, de ese pasaje, que es el poder transformador de Jesús y que con amor y con ternura se acerca a nuestra vida.
El Señor no viene a lo bruto, no viene acusándote, castigándote, no. El Señor se acerca a aquellos hombres y mujeres que le claman y le dicen, Señor, ven a mi vida, y empieza a trabajar con ternura, hace con delicadeza, sin prisa, a nuestro ritmo, porque el Señor es eterno, Él no tiene ninguna prisa. Así obra el Señor en nuestra vida. Y no solo nos perdona, que por gracia lo hace y nos regala la fe, sino que además nos da el privilegio, el gran privilegio, de que seamos parte de su obra. Qué grande, ¿verdad? No solo nos perdona cuando no merecemos perdón, cuando solamente su sangre ha podido pagar el pecado, sino que además nos da el privilegio de poder servirle. Los que quizá en un pasado éramos como Pedro o peor que Pedro, Él nos transforma, nos cambia, nos limpia y nos dice, bueno, ahora sírveme, sé parte de la Iglesia, sé parte de la obra. Pedro pasó de ser un pescador asustado a ser una roca. Muchos de nosotros, humildemente, podemos ver cómo éramos y cómo somos. Y eso nos muestra la gloria del Señor. Esto nos muestra el poder que tiene el Señor transformador en las vidas. Cada uno de nosotros, no sé sus vidas, cada uno de nosotros solamente viendo lo que éramos y lo que somos capaces de valorar lo que el Señor puede hacer en aquellos que le reciben y le dicen de verdad, Señor, yo te amo. Yo no sé, y me hago esta pregunta, me la he hecho estos días, ¿dónde necesito experimentar la restauración del Señor? ¿En qué áreas de mi vida yo necesito que el Señor me restaure completamente? Y también cómo puedo recibir, aceptar lo que quiere el Señor en mi vida. No solamente aceptarlo y recibirlo, sino ser una roca firme. No lo que yo quiero, lo que quiere el Señor. Ese a veces es el conflicto. Sentarnos con el Señor Jesucristo a hablar con Él. Y Él nos mostrará claramente lo que quiere en nuestra vida. Nos mostrará las cosas que hay que cambiar, pero con amor también nos dirá, yo veo en ti y sé que podrás hacerlo. Tengamos esta charla con el Señor. Seguro que la tienes muchos días, pero yo os animo y me animo a mí a tenerla. Cada día se hace falta, porque yo soy un poco sordo, no sé ustedes. Necesitamos acercarnos al Señor y Él nos responderá seguro, porque nos ama. El Señor les bendiga.